Bueno, la base de la interpretación de la carta natal, bueno, la idea de este curso es que ocupemos gran parte de las clases en análisis de la carta natal, ¿ya? Para poder tener bien claro cómo vamos a hacer ese trabajo, cómo vamos a ir conectando con toda esa información. Entonces, la base de la interpretación, psicología y estructura, antes de las estrellas entendemos la mente. Esto tiene un enfoque integral. La carta natal no es un destino, es un mapa de potencialidades. Eso es muy, muy importante que lo entiendan, que nuestra carta natal es un mapa de potencialidades de la persona. Y debemos ahí ir viendo cuáles son esas potencialidades, esas virtudes, esos talentos que esa persona tiene. Vamos a ver también la anatomía del zodiaco, signos, casas, planetas, visto como funciones psicológicas, ¿ya? Y también dinamismo de los aspectos, cómo dialogan nuestras luces y sombras interiores a través de estos contactos planetarios. Bueno, lo novedoso de esta formación, ¿ya? Acuérdense que estamos en el siglo XXI. eh, Vamos a usar inteligencia artificial para astrólogos. Eh, Esto es bien especial, ¿ya? De esta formación, porque vamos a integrar la inteligencia artificial como asistente, no como reemplazo. O sea, vamos a hacer una parte con la inteligencia artificial, con la IA, y otra parte la vamos a ver nosotros, vamos a leer, vamos a saber si eso está correctamente o no. Podemos agregar más elementos si queremos, ¿ya? Pero siempre pasa por la revisión y el estudio de nosotros. Eso como bien importante. Para obtener cálculos precisos y resúmenes de datos rápidos, ¿ya? La carta natal sabemos que se necesita harto tiempo, es un estudio súper exhaustivo, entonces con la IA es todo más rápido. Las presentaciones, los informes quedan bien presentados, ¿ya? Bien pauteados. Vamos a hacer este trabajo entonces con la IA, vamos a ocupar un prompt maestro, ¿ya? Vamos a ver cómo preguntar a la IA para obtener cálculos precisos y resúmenes de datos. Depuración de la interpretación, uso de la IA para sintetizar tránsitos complejos, ¿ya? Ética y límites, mantener el toque humano y la intuición frente a los algoritmos. Como siempre, vamos a trabajar con el software AstroSeek, ¿ya? Para los cálculos astrológicos. Y en cuanto a la IA, vamos a usar el Google Geminis, ¿ya? Para hacer los informes. Esa plataforma vamos a usar, ¿ya? Aparte que también es gratuita, ambos programas, ¿ya? Ustedes ya conocen el AstroSeek, ¿ya? Vamos a mostrarlo. Vamos a checar esto acá. Vamos a salir de esta página. A ir acá. Entonces conectamos con el AstroSeek para carta natal. Acá ya está ya. Carta natal online, ¿cierto? Entramos y acá tenemos la ventana abierta de la carta natal en línea. Entonces aquí vamos a hacer los cálculos, como ya lo sabemos. Ahora vamos a abrir, eh, ahí, perfecto. Y ahora vamos a colocar acá Google Géminis, ¿ya? Aquí pinchamos donde dice Google Géminis y
aquí ya empezamos a trabajar, ¿ya? Aquí vamos a poner los datos, aquí donde está esta ventana. Vamos a poner un prompt maestro con todos los cálculos de la carta natal, de la carta que vamos a hacer. O sea, vamos a poner ahí todos los datos del Sol, la Luna, Mercurio, las casas, los aspectos. Todo lo que calculemos en la primera parte con el AstroSeek lo vamos a poner acá. Y una vez que tenemos toda la información de esa carta natal, damos Enter y va a aparecer el informe completo, exclusivo de esa persona. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces estas son las dos software que vamos a usar. El AstroSeek y el Google Géminis. ¿Ya? Y está listo, lo dejé listo para meter los datos luego. Ya, vamos a retomar entonces acá lo que estábamos viendo en esta presentación. Vamos a poner aquí. Ok. Interpretación paso a paso. Método Lego. Componemos la carta natal para volverla a armar con sentido. Énfasis en las cuatro primeras clases que vamos a hacer, los análisis e informes de la carta natal. Nosotros ya sabemos que el núcleo de todo esto es el Sol, porque el Sol nos habla de la identidad de esa persona, la Luna nos habla de la seguridad emocional, de cómo se maneja a nivel emocional, y el ascendente, que es la proyección externa, ¿cierto? Es el vehículo de cómo llevamos toda esta información. Es muy tan importante el ascendente como es el Sol y se complementa. También tenemos un sistema de soporte que es Mercurio, Venus, Marte, que Mercurio nos habla de la comunicación, cómo la persona se comunica, cómo piensa. Venus nos habla de los valores, también nos habla del dinero, de la belleza. Y Marte nos habla de la motivación, de la acción, ¿cierto? Para concretar nuestros proyectos. Y los maestros serían Júpiter y Saturno. Júpiter nos habla de expansión y Saturno nos habla de la estructura. Entonces, de esta manera vamos a ir desarrollando este modelo de carta natal. Bueno, según la etapa vital, ustedes saben que nosotros somos niños, después somos adolescentes, después adultos mayores. Entonces, las cartas son distintas, ¿ya? Siguiendo el modelo psicológico, adoptamos el lenguaje según la edad. Por ejemplo, las cartas de los niños, que van hasta como los 12 años más o menos, el foco acá de la carta, de la interpretación de esta carta de los niños es las necesidades de apego, es estudiar la luna, en qué signo está, en qué casa está y cuáles son los aspectos que tiene, ¿ya? Y también Mercurio, que nos habla de el estilo de aprendizaje, la parte intelectual de esa persona. Para ver cómo aprende esa persona, qué dificultades podría tener, ¿ya? Y eso está enfocado, el objetivo de esta guía es para los padres sobre el temperamento natural sin condicionar el futuro. Es muy importante que uno debe tener cuidado de no condicionar nada. Siempre hay que respetar el libre albedrío de la persona. Ya esto no es una cosa que esté cerrada, sino que siempre está abierta a otras posibilidades. ¿Ya? La astrología moderna ya no es fatalista, no tiene nada que ver con esa forma en que se practicaba en esos tiempos. Y luego el adolescente que va desde los 14 hasta como los 18 20 años, por ahí más o menos, eh, es la etapa de adolescencia. Aquí el foco del análisis de la carta natal es la construcción de la identidad del sol, ¿cierto? Y manejo de los impulsos y socialización. O sea, Marte y Venus
Aquí es importante en la carta de los adolescentes, ya todo lo que se puede extraer, lo que se puede trabajar ahí. Y el objetivo en una carta de un adolescente es una orientación bien vocacional y una validación de sus crisis de crecimiento. Todos los adolescentes sabemos que tienen crisis, unos más, otros menos. También es importante ver en qué área se va a presentar esa crisis en el adolescente, para poder saber se va a presentar y qué podemos hacer para ir manejando esa crisis, para ir suavizándola, entendiéndola eh, del adolescente. Y luego viene la carta natal del adulto, ¿cierto? Esto aquí ya se calcula completo todo. Todo lo que hemos aprendido y desarrollado se ve en el adulto, se ven todos sus ciclos que tiene, de Saturno, la responsabilidad, Quirón, la sanación, etcétera, y otras cosas más. Y el objetivo es el sentido de vida, ¿ya? Sentido de vida, relaciones y resolución de patrones repetitivos. Hacemos como énfasis en esa parte, ¿ya? A ver, voy a ver algo acá que tenía que ver. Buscar un archivo. Veamos acá. Mm, Astro- no, bien. Bien. Y también yo he agregado ahora una carta natal para la tercera edad. ¿Ya? A ver, aquí voy a ver dónde está eso. Lo puse. Ok. Podríamos decir, considerando el ciclo vital del ser humano, ¿cierto? Voy a compartirles esta ventana. Los modelos de carta natal son distintos, ¿ya? La niñez es como la semilla, ¿cierto? La adolescencia es como la búsqueda de la identidad de esa persona. La adultez es la realización. Y vamos a incluir también una cuarta manera que sería cartas de adultos mayores. Adultos mayores se considera ya arriba de 65 años, ya adulto mayor. Estas personas ya han vivido toda su vida, han experimentado muchas cosas, así que todo lo que uno diga de la carta natal, lo más probable es que le digan que su vida en realidad fue un poco así. Pero también en el adulto mayor el enfoque es la cosecha y la síntesis. Además de estudiar esos aspectos, ¿cierto? Buscamos también la luna progresada, ¿cierto? Dónde está en ese momento de la edad que tiene, integrar los nodos lunares, hablar más del ascendente. El objetivo acá es una herramienta de integración y paz interior, ¿ya? Al final, eso es lo que se ve en una carta de un adulto mayor. Pero vamos a hacer unos ejercicios con cada una de estas cartas para que tengan los modelos, ¿ya? Ok, vamos a ir acá. Estábamos aquí. Ya. Sí. Bien. También en cuanto a las herramientas de pronóstico y evolución, vamos a aprender también a hacer con IA, con inteligencia artificial, las progresiones secundarias que nos hablan de la maduración interna de la persona. Ese es como el propósito. Y en cuanto a enfoque práctico, es el reloj biológico y emocional del consultante.
También vamos a ver los tránsitos, también vamos a calcular todos los informes, van a ser hechos también con inteligencia artificial. El objetivo de los tránsitos es el clima actual y el enfoque práctico de los tránsitos es cómo aprovechar las ventanas de oportunidades que nos otorgan los planetas, por ejemplo, como Júpiter, ¿ya? Y finalmente vamos a ver la revolución solar que nos marca el clima del año, de cumpleaños a cumpleaños. Y el enfoque práctico es foco en la misión anual desde el cumpleaños. Modelo de asesoría astrológica. La astrología moderna no, o sea, ha dejado de ser esa práctica puramente predictiva para convertirse en una herramienta de acompañamiento psicológico y desarrollo personal. Para que en una sesión sea transformadora, no basta con saber leer los planetas, el cielo. Hay que saber también sostener el espacio humano, ¿ya? Una pauta estructurada para un modelo de asesoría profesional y ético sería, uno, el encuadre, o sea, establecer el contenedor, ¿cierto? El encuadre es el contacto inicial, sirve para bajar la ansiedad del consultante y marcar los límites de lo que la astrología puede y no puede hacer. Definición de roles explica que tú eres el intérprete del mapa, pero el consultante es el experto en su propia vida. La gestión de expectativas también hay que manejarla. Aclara que no eres un oráculo infalible, sino un buen encuadre suena así. Mi objetivo no es decirte qué va a pasar, sino ayudarte a entender las energías disponibles para que tú decidas qué hacer con ellas. También es importante la confidencialidad, asegurar la privacidad de la sesión, establecer una duración de 60 minutos, máximo 90 minutos, para evitar un cierre abrupto, ya cosa que todo se dé de una manera relajada, la, la entrevista. Bueno, cuando uno solicita una carta, primero, es cierto, se dan los datos, uno confecciona la carta, hace el informe. El informe se lo puedes enviar a la persona para que lo lea, ¿cierto? Y después se pueden juntar online o presencial para detallar la carta natal, ¿cierto? En forma oral, con la persona, con las preguntas que tenga. Eso sería como el modelo de trabajo de cartas natales. Primero la carta natal entra con algún interesado que nos da la fecha. Es muy importante que los datos sean fidedignos, que sean comprobados, ojalá por una fotocopia de acta de nacimiento, sobre todo la hora. Luego ustedes levantan la carta natal, pueden preguntar algunas cosas, por ejemplo, si la persona trabaja, si tiene familia, si tiene hijos, ¿ya? Como para ir conectando más la información de quién, a quién le estoy leyendo, a quién estoy interpretando esta carta natal. Y levantamos, hacemos el informe con la guía, ¿cierto? También lo revisamos, podemos agregar otras cosas de nosotros como astrólogo y dependiendo también las necesidades que pueda tener eh, el cliente. Una vez que tenemos todo listo, enviamos, ¿cierto? Ese informe para que el paciente lo lea, ya se impregne un poco de lo que sale ahí y luego hacemos una cita online o presencial de 1 hora o 1 hora y media en donde vamos a conversar y vamos a explicar y entrar en detalle de todo lo que está en su carta natal versus las preguntas, intereses, curiosidades que pudiera tener el cliente, el consultante, el paciente. Esa es la manera de trabajar con las cartas natales. También ustedes pueden ofrecer el producto de las pronósticos, de las predicciones. En ese caso, igual tenemos que presentar la progresión, ¿cómo se llama? Los tránsitos y la revolución solar para el de cumpleaños del consultante. Eso sería en otra sesión, sí, ¿ya?
porque en la primera sesión se ocupa harto tiempo hablando de la carta natal de la persona. Si alguien se interesa por una predicción, le podemos hacer ese trabajo igual, presentándole un informe escrito y luego una entrevista, una reunión que puede ser online o puede ser presencial. Esas son las maneras de trabajar la astrología, ¿ya? Las cartas natales. Ya, llegó online. Patricia, ya. Ok. Escucha activa, el arte de la presencia. En astrología, el silencio del consultor puede ser más revelador que sus palabras. La carta natal es un símbolo y el símbolo cobra vida a través de la experiencia del otro. Validación constante. Siempre usar frases como entiendo por qué te sientes así, viendo este aspecto en tu luna, o esto que mencionas resuena mucho con tu energía de Capricornio. Preguntas circulares podemos hacer en lugar de afirmar, eres una persona impulsiva. Pregunta, ¿cómo se manifiesta la energía de Marte en tu día a día? ¿Sientes que te impulsa o que te desborda, por ejemplo? Hay que usar también parafraseo, repetir con tus palabras lo que el consultante ha dicho para asegurar que la interpretación astrológica está aterrizada en su realidad y no en tu teoría. El cierre de esta reunión, ¿cierto? Y también del informe de la carta natal tiene que ser siempre empoderador, empoderador, o sea, de la fatalidad a la voluntad. El cierre es el momento más crítico, el consultante nunca debe irse con miedo o sintiéndose víctima de sus planetas. El resumen de recursos es importante, hay que hacer una lista de fortalezas, los trígonos, los planetas dignificados, que el consultante puede usar para enfrentar sus desafíos, cuadraturas, oposiciones. Hay que tener un plan de acción. En la astrología aplicada, traduce los tránsitos o aspectos en tareas prácticas. Si hay un tránsito de Saturno, el cierre no es bien en tiempos difíciles, sino es un gran momento para estructurar tus prioridades y poner límites a tu trabajo, a tus decisiones. La narrativa del héroe enmarca la carta natal como un mapa de evolución. Ya el cierre debe ser una sensación de agencia, la capacidad de elegir cómo responder a la configuración estelar. Por ejemplo, la estructura de una sesión sería inicio, romper el hielo, acción clave, preguntar qué te trajo a esta consulta hoy. En cuanto al desarrollo de la sesión, análisis técnico y humano. Vincular los símbolos con la biografía del consultante. Y en el cierre de la sesión, ¿cierto? Tiene el objetivo que es la integración. La acción clave sería preguntar con qué herramientas nuevas te vas hoy. Eh, un asesor astrológico no constituye a un psicólogo ni a un médico, sino que si detectas temas de salud mental profundo, complicado, complejo, el cierre empoderador también incluye la recomendación de buscar al profesional adecuado. ¿Ya? Si es que si en esa en esa carta natal se desprende de que hay algunas complicaciones, también se pueden hacer ciertas sugerencias. ¿Ya? Ok, vamos a continuar entonces con esta imagen.
Ahí sí. Bueno, ahora vamos a ir de lleno a lo que es la IA, ¿ya? Espérenme un momentito que tengo un tema. Ok. Había una persona que estaba esperando entrar a la sala. Bueno, ahora les voy a explicar cómo es esto de la inteligencia artificial que está de moda, ¿cierto? Ahora que está en todos lados integrado este recurso y más adelante todavía hacer mucho más. Entender cómo funciona la IA, la inteligencia artificial, te ayuda a obtener resultados mucho mejores a nivel de usuario. No necesitas saber programar, sino entender cómo se estructura la comunicación con el modelo, ¿ya? Conceptos claves. En IA, por ejemplo, las instrucciones se llaman prompt, ¿ya? Prompt. Es la frase o texto que escribes para interactuar con la IA. Es el comando de entrada. Dos elementos de un buen prompt. Para que un prompt sea efectivo, suele dividirse en estas partes. Por ejemplo, el rol, el contexto, la tarea, el formato, las restricciones. Ok, ¿cómo es esto? El rol, por ejemplo, nos habla de quién debe ser la IA. ¿Quién debe ser la IA? Ejemplo, actúa como un astrólogo empoderador. El contexto sería antecedentes de la situación. Necesito un informe de carta natal. La tarea sería, ¿qué debe hacer exactamente? Escribe la tríada natal. La tríada natal, por ejemplo, es el sol, la luna y el ascendente de esa carta natal. Formato, ¿cómo quieres recibir las respuestas? Preséntalo con un informe empático y empoderador. Esas son las instrucciones que damos. Restricciones, lo que no debe hacer, no usar palabras en inglés, por ejemplo, ¿ya? En un prompt. Luego tenemos el concepto del cerebro de la IA. Cuando lanzas un prompt, ocurren varios procesos internos que es útil conocer. Por ejemplo, existen los tokens, la IA no lee palabras completas, sino trozos de caracteres llamados tokens. Por eso a veces modelos muy básicos se confunden con palabras muy largas o complejas. Hay que ser bien preciso. Luego tenemos una ventana de contexto. Es la memoria a corto plazo, es la cantidad de texto que la IA puede recordar de la conversación actual antes de empezar a olvidar lo que dijeron al principio. Alucinación. En cuanto a la IA, suena muy segura de sí misma, pero inventa datos falsos. Ocurre porque somos modelos de lenguaje probabilísticos y no base de datos estáticas.
Hay un ciclo de interacción en la IA. El input es el prompt que vamos a poner, el prompt maestro de carta natal, que ya se los voy a presentar. Inferencia, el proceso donde la IA calcula cuál es la palabra más probable que sigue a la anterior según su entrenamiento. El output es la respuesta que ves en la pantalla. Y datos curiosos, la IA no piensa como un ser humano, sino que predice la siguiente pieza de información basándose en patrones estadísticos masivos. Es como un autocompletado, ¿cierto? Extremadamente inteligente. Prompt maestro. ¿Qué es el prompt maestro? Vamos a usar una estructura profesional. No es lo mismo decir hazme una dieta que darle una estructura completa. Para que yo pueda redactar el prompt perfecto, necesito que elijas un objetivo. Aquí te doy tres ejemplos de cómo se vería un prompt bien estructurado según lo que busques. Por ejemplo, en un ejemplo uno, para aprender algo, modo tutor. Actúa como un profesor experto en química, explícame cómo funciona la fórmula del agua de manera sencilla, usando metáfora y terminando con un breve cuestionario de tres preguntas para ver si entendí. Evita tecnicismos innecesarios. Por ejemplo, dos, para crear un contenido, modo creativo, ya sería actúa como un copywriter profesional, redacta un post de Instagram, ¿cierto? El tono debe ser persuasivo, pero cercano, incluye un gancho inicial potente y una llamada a la acción clara al final. Esos serían como los modos que hay para ir trabajando con la IA en informe de carta natal. Otro ejemplo podría ser para resolver un problema, modo consultor. Actúa como un analista de negocios, tengo el siguiente problema, descripción del problema, analiza las causas posibles, propone tres soluciones diferentes y evalúa los pros y los contras de cada una de las. ¿Cómo lo hacemos? Para que yo fabrique el tuyo ahora mismo, por ejemplo, decimos, ¿qué quieres lograr? Planear un viaje, redactar un correo difícil, aprender a programar, etcétera. ¿A quién iría dirigido? ¿A un jefe? ¿A un niño de 10 años? ¿A un cliente de mi tienda? Bueno, acá tenemos el prompt maestro de astrología que vamos a ocupar. El prompt maestro está diseñado específicamente para este caso. Lo puedes copiar y pegarlo completamente. Todo lo que está entre los corchetes es la información que debemos poner de la carta natal que vamos a hacer. El prompt maestro es analista astrológico, ya así. Entonces, en el rol vamos a poner, actúa como un astrólogo de experiencia, especializado en astrología psicológica. Tu tono debe ser cálido, analítico y empoderador. El contexto. Debes redactar un informe de carta natal para un consultante que busca autoconocimiento. Los datos claves son, aquí donde están los corchetes se pone Sol en Cáncer, por ejemplo, Luna y la Luna en Escorpio, ascendente en Piscis. Y vas pegando en los corchetes, ¿cierto? Toda la información de la carta natal que vas a realizar. Tarea. Realiza un análisis profundo dividido en las siguientes secciones. Por ejemplo, podríamos hacer la tríada de la persona, uno, la tríada de la personalidad. Explicamos la dinámica entre, explica, ¿cierto? La dinámica entre el sol, ponen ahí en qué signo está, identidad de la luna, emociones, en qué signo está, y el ascendente, que es la máscara social, en qué signo está. Punto dos, fortalezas y desafíos. O sea, las fortalezas son los trinos, los sextiles, algunas conjunciones, y los desafíos son las cuadraturas y las oposiciones, y cómo se manifiestan en la vida cotidiana del consultor. Tres, misión evolutiva, basándote en los nodos lunares o el balance de los elementos, por ejemplo, ofrece un consejo práctico para su crecimiento personal.
Luego este prompt maestro sigue, hay algunas restricciones, no usar lenguaje excesivamente fatalista o predictivo, evitar párrafos demasiado largos, usar viñetas para que la lectura sea fluida, dirígete al consultante de tú. Formato, entrega el informe con títulos claros y una conclusión inspiradora. Entonces, todo esto sería la instrucción que vamos a ponerle a la inteligencia artificial para que haga este informe personalizado a nuestros clientes con sus propios datos. ¿Por qué este prompt, o sea, cómo podría funcionar mejor este prompt? El rol, al pedir que sea un astrólogo psicológico, evitas que la IA dé respuestas genéricas de horóscopo de revista. La estructura le obliga a separar la información. Si no se le pide, la IA suele mezclar todo en un solo bloque del texto difícil de leer. El tono, al definir que no sea fatalista, asegura que el consultante se sienta motivado y no asustado por sus malos aspectos que pueda tener. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un prompt, por ejemplo, de un cliente llamado Amparo. Entonces, aquí está listo para colocarlo en la IA. Y dice, actúa como astrólogo holístico, tono cálido, analítico, empoderador. Debe redactar un informe de carta natal para Amparo que busca autoconocimiento. Los datos claves son Sol en Tauro, casa 3, Luna en Tauro, casa 12, ascendente en Piscis con Marte en Aries, Mercurio en Tauro, casa 3, Venus en Tauro, casa 2, Júpiter en Capricornio, casa 10, Saturno en Capricornio, casa 11, Urano en Leo, casa 5, Neptuno en Escorpio, casa 8, Plutón en Virgo, casa 6. Realiza un análisis profundo dividido en las siguientes secciones. Tríada de la personalidad. Explica la dinámica entre el Sol, ¿cierto? Ahí van a poner, eh, ya habíamos puesto arriba, ¿cierto? ¿Dónde estaba el Sol? En Tauro. Luna en Tauro. Ascendente en Piscis. Y después dice fortalezas y desafíos. Identifica los aspectos más relevantes de la cuadratura Luna, conjunción Mercurio y Venus, trino Saturno y cuadratura Plutón. Luna, cuadratura Mercurio y Venus, oposición Urano y cuadratura Plutón. Venus, trino Saturno, cuadratura Urano, Marte, cuadratura Júpiter, Júpiter, trino Plutón, Neptuno, sextil Plutón y cómo se manifiestan en la vida cotidiana. En cuanto a la misión evolutiva o la parte espiritual de la carta natal, basándote en el nodo norte en Virgo, casa 7, y Nodo Sur en Pisces, casa 12, Luna Negra en Cáncer, casa 4, Quirón en Pisces, casa 2, parte de la fortuna en Géminis, casa 4, ofrece un consejo práctico para su crecimiento personal. Evita párrafos demasiado largos, usa viñetas para que la lectura sea fluida, dirígete al consultante de tú y entrega el informe con títulos claros y una conclusión inspiradora. ¿Ya? Una vez que calculamos la carta natal de la persona, metemos todos estos datos al prompt maestro y luego esto lo pegamos en la IA, en el Google Géminis, damos enter y aparece, se despliega en segundos el informe, pero todo esto es personalizado, ya exclusivo de la persona. Si nosotros tuviéramos que hacer esto, demoraríamos horas en escribir un informe, ¿cierto? Menos horas, quizás si lo hacemos en forma oral. Y con la IA realmente salen al instante, ¿ya? Después te reúnes con tu cliente, ¿cierto? Para hacer la devolución de todo esto de una manera más oral, presencial o online. Entonces no es tan terrible. Acá tenemos otro ejemplo. Para Lupita, el prompt maestro para Lupita actúa como un astrólogo, tono cálido, analítico, empoderador. Debe redactar un informe de carta natal para Lupita que busca autoconocimiento. Los datos clave son Sol en Piscis, casa 11, Luna en Virgo, casa 6, ascendente en Aries, con Marte en Piscis, Mercurio, Acuario, casa 11.
Venus en Acuario, casa 11, Júpiter en Libra, casa 7, Saturno en Libra, casa 6, Urano en Sagitario, casa 8, Neptuno en Sagitario, casa 9, Plutón en Libra, casa 7. Realiza un análisis profundo dividido en las siguientes secciones: la triada de la personalidad, explica la dinámica entre el Sol y entidad, la Luna, ya eso vamos colocando ahí los signos, y fortalezas y desafíos, identificamos los aspectos más relevantes del Sol, siempre partimos con el Sol, Sol conjunción Mercurio y Marte, cuadratura Urano y trino Plutón, Luna opuesta a Marte, cuadratura Neptuno, Venus trino Plutón y cómo se manifiestan en la vida cotidiana. Misión evolutiva espiritual, la tercera parte del informe de la carta natal, basándote en el nodo norte en Leo, casa 5, nodo sur en Acuario, casa 11, luna negra en Escorpio, casa 7, Quirón en Tauro, casa 2, parte de la fortuna en Libra, casa 7, ofrece un consejo práctico para su crecimiento personal. Evita párrafos demasiado largos, usa viñetas para que la lectura sea fluida, dirigir al consultante de tú, entrega el informe con títulos claros y una conclusión inspiradora. Ok, vamos a hacer un ejemplo ahora. Entonces, a ver, hagamos un ejemplo. Vamos con él. Eh, a ver, que vamos a levantar una carta. A ver, Mirna. Mirna, vamos a hacer tu carta ahora. Vamos a calcularla, me vas a dar los datos y Blanquita, Patricia, tú me vas a ir ayudando a ingresar los datos de la carta para hacer esto acá en clases. A ver, Mirna. Mm, Prefiero que hables, Mirna, por favor. ¿Ya? Ok, entonces el primer paso es ir al software, al programa de la carta natal. ¿Dónde lo dejé? Parece que este es la IA. Este es. A ver qué dice acá. No, este no es el programa. A ver, ¿qué pasó aquí? Acá está. Lo encontré. Entonces tenemos que tener abiertas dos ventanas, una para la carta natal y otra ventana para la IA. Y estos datos los vamos a ir poniendo en el prompt maestro que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a ir aquí por ahora. Voy a compartir pantalla. Vamos a ir acá. ¿Se ve el programa Carta Natal en pantalla? ¿Sí? Sí, ahora sí, profesor. Ya, perfecto. Ok, mira, entonces tu fecha de nacimiento es El 19 el 19 de agosto, agosto. ¿De qué año? 69, 69, Ok, 69. 19 de agosto del año 69. ¿A qué hora naciste? a las 19 horas con 25 minutos. Perfecto. 19 horas con, 25. ok, 25. Es muy importante en este sistema, las horas van de las 0 a las 23:59, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien nació a las 4 p.m., en realidad en este programa son las 16.
horas. Tienen que tener cuidado en esa parte, ¿ya? Eh, ok. Entonces tenemos todos los datos aquí ya. A ver, espérense que hay alguien que está aquí. Tengo problemas con la pantalla. Ah, chuata. No puedo abrir el audio. A ver. ¿No puedes abrir el audio? Qué raro. Alguien intenta de nuevo. No tengo. A ver de nuevo. Ya, profesor. Ahorita Ahora estoy parece. de mi celular. Ah, ya. Entonces, bájale el volumen a tu computadora para que no se acople con el celular. Sí, pero no se puede. No se puede. Está ¿No? como varias pantallitas y no se llega Ya, pero no se fue el llega eco más. por lo menos. Ya, ok. Sí, estoy en otro Déjame. sitio. Ya. Bueno, entonces, ¿naciste en qué ciudad, Mirna? Ica, Ica, ya. Ica, eso pertenece a Perú, sí, Ica, ¿cierto? Perú. Ica, Perú. Ya, entonces aquí tenemos la carta natal, el programa que es 19 de agosto del año 1969 a las 19:25, Ica, Perú. Y damos acá a calcular y aquí automáticamente se va a mostrar tu gráfico, ¿ya? Y todas las posiciones planetarias, ¿ya? Todas. Entonces, ahora vamos a meter todos tus datos al PRON maestro, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes el Sol en Leo, ¿ya? Tienes un ascendente en Piscis, según estos datos que me entregaste. Tienes la Luna en Escorpio, Mercurio en Virgo, Venus. Acá está la tabla, ya ustedes saben cómo se va viendo esto. Y un poco más abajo van a estar las casas, ¿ya? Aquí están las casas, el ascendente en Piscis y todos esos datos. Entonces, vamos, aunque también acá en este gráfico vemos los planetas Yo solo dale acá y voy a entrar. que están aquí en el centro, ¿cierto? Para que no haya eco tienes que apagar, bajar el volumen o del teléfono o de la computadora. Uno de los dos tiene que estar con el volumen cero para que no se acople. Ya, acá tengo el PRON entonces. Vamos a poner aquí, a ver, voy a compartirles pantalla para que vean dónde estoy trabajando. Todos esos datos que recién abrimos los vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a ponerlos aquí. Voy a abrir un poquito más. Entonces ponemos eh, Mirna, ¿cierto? Sí, Mirna. Ok. Entonces aquí está. Actúa como astrólogo, tono cálido, analítico y vamos a poner y empoderador. Esas son las características de este astrólogo. Debe redactar un informe de carta natal para Mirna. Vamos a poner aquí Mirna, que busca autoconocimiento. Autoconocimiento y desarrollo profesional. 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 Los datos claves son, ya, aquí vamos a tener que ir borrando lo que teníamos.
Sol en, Patricia, En Leo, ya. Leo, casa, Disculpe, profe, no le copié la fecha porque estaba viendo el teléfono, el celular que estaba un poco mal ah, y no le ya. copié la carta en nuestro sitio. A ver, espérate, déjame. Mm, mm, mm. ¿Quieres la fecha de nacimiento, los datos de nacimiento? Como para ayudar con la Sí. fecha. Es 19 de agosto del año eh, 69, 19, 1925, Ica, Perú. Son los datos. 1969, ¿verdad? Sí, 19 de agosto del año 69, La hora 1925, Ica, Perú. 19:25. Sí, correcto. 19:25. 25. Ica, Perú. Ya, 19 de agosto. Ya tenemos el sol en Leo, Sí, ¿qué grado luna te en sale? Escorpio. Ah, ya, perfecto. Ya, déjame ir a la pantalla. Voy a ir al prompt que tengo acá. Ya, entonces, están viendo acá la PPT donde sale el prompt maestro, donde estoy poniendo los datos, ¿cierto? ¿Se ve en la pantalla? ¿Sí? sí, Ya. sí. Entonces decíamos que Mirna tiene el sol en Leo en casa, 6. casa 6. Luna en Escorpio, Escorpio. casa 8. Escorpio, casa 8. Voy a sacar este 6, voy a poner casa 8. Ascendente en Piscis. 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 Ya, ok. Ascendente en Piscis. Eh, déjame ir acá Sol un en el ratito. Mercurio. En ascendente no hay ningún planeta. A ver, ascendente tiene el nodo de Quirón. No, no hay planetas. Ah, ya, tiene el nodo norte y Quirón. Pero eso no son planetas, así que lo vamos a dejar para más adelante. Ya, tenemos el Sol, la Luna, el ascendente. Ok, vamos acá. Ya, ascendente en Piscis, Mercurio. con Marte en Piscis. No, esto lo vamos a sacar. Ascendente en Piscis. Eh, Mercurio en Mercurio en Virgo, casa 7. Virgo, casa 7. Venus en Venus en Cáncer, casa 5. Cáncer, casa 5. 4, 5. Júpiter en, Júpiter en Libra, casa 7. perfecto, Saturno, Eh, Saturno en Tauro, casa 2. Tauro, casa 12. 2. A 2, casa 2. Urano en Urano en Libra, casa 7. Libra, casa 7. Neptuno, Neptuno en Escorpio, casa 9.
Escorpio, casa 9. Plutón, Uy, se fue. Mm, se fue. no, no te escuché. Plutón está en qué signo? Plutón está en Capricornio, casa 7. Ya. Capricornio, casa 7. Realiza un profundo análisis y dividió en las siguientes secciones: la actividad de la personalidad, explica la dinámica del Sol, la Luna, el ascendente, fortalezas y desafíos. Ahora vamos a ver el aspectario. Profesor, perdón, Plutón en Virgo es casa 7. Ah, Virgo en ya, Madrid. ya. Plutón Ajá, en Virgo. Virgo, casa 7. Ujú. Ya. Ahora vamos a ver los aspectos. Fortaleza y desafío, identifica los aspectos más relevantes del Sol, ya. Vamos a ver el aspectario ahora. A ver, voy a cambiarme voy a achicar un poco acá para que se vea mejor. Ahí está. Ya. Entonces, estamos aquí viendo la carta natal. Volvemos a la carta natal entonces. Voy a pinchar aquí donde dice aspecto y aquí van a salir los aspectos de esta carta natal que están acá. Tenemos el Sol en cuadratura con Neptuno. Tenemos la Luna en sextil con Mercurio, trino con Venus, oposición con Saturno, conjunción con Neptuno. Y ahí Plutón. estamos. Sí, con Plutón. Con Plutón No, no Mercurio hay y nada. Mercurio. Ah, hay el Mercurio y la conjunción. Venus, Marte, así hasta llegar acá. Hay pocos aspectos, ¿ah? Sí, hay poquito. Acá se notan. Ya. Entonces me vas contando los aspectos y yo voy a ir acá escribiendo, trasladando estos datos. Volvemos entonces al PRON maestro de astrología de carta natal y vamos a copiar ahora los aspectos para esta carta natal, que serían aquí. Aquí voy. Sol entonces En en, cuadratura. ya. Sol cuadratura, Un Neptuno. cuadratura, Neptuno. Neptuno. Luego entramos a la luna. Ah, pero eso ya Luna lo teníamos. tiene sextil con Mercurio. Ah, ya. Marte, cuadratura, Neptuno, Plutón. Ah, ya. ¿La luna entonces está en qué aspecto? Sextil con Mercurio. Ya. Sextil, Mercurio. Ya. ¿Qué tenemos más con la luna? Trino con Venus. Ya. Yo estoy borrando aquí los datos de la otra carta. Estoy poniendo la carta esta que estamos analizando ahora. Trino Trino con Mercurio. Perdón, con Venus. con Venus. 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 Luego tenemos, Oposición a Saturno. ya, oposición Saturno. Ya, ¿qué más tenemos? Conjunción con Neptuno. Conjunción a Neptuno. Oposición Neptuno. Neptuno.
¿Qué más tenemos? Nada más. Ahora llega Vamos a Venus. Mercurio entonces. ¿Mercurio tiene aspectos con los Sí, planetas? con sextil con Venus. Ya, ok, Tiene sextil con Venus y conjunción con Plutón. ya. Nada más. Neptuno. Ok, eso es para tu Neptuno y... Ok, Mercurio. Mercurio en, me dijiste, Sextil con Venus. sextil con Venus. ¿Sí? Sextil Y Venus. conjunción con Plutón. Tiene dos aspectos. Sí. Conjunción con Plutón. Mm, Después, Luego, Venus no tenemos aspectos. Marte martes, tampoco tiene aspectos. tampoco. Profesor, ahí en Venus no hay un trino con Neptuno. En Venus, no. A Venus ver, no. déjame ver. Venus hay un Venus, trígono, pero con el nodo. no está con el nodo norte un trino, pero eso no lo vamos a ver. No, no tiene aspectos con los planetas. Marte tampoco. Ya, Marte, Tampoco. tampoco hay, Júpiter tiene una conjunción con Urano. ya voy a borrar esto entonces. Una sextil, conjunción. Ya, entonces Marte no tiene aspecto, luego, Planetas no. ya. Ni Venus Venus y ni Marte no Neptuno. tienen aspectos con los planetas. No, ya. Júpiter, Júpiter tiene una conjunción con Urano. ya. Júpiter, conjunción, Urano. Urano. Júpiter, conjunción, Urano. ¿Qué Saturno no más? tiene aspectos. Ya, Urano tampoco Urano, tiene aspectos con planetas. Neptuno, Neptuno Nep- sí. Tiene sextil con Plutón. ya. Neptuno, sextil, Con Plutón. Plutón. Sí. Ya, esos serían todos los aspectos que tenemos, Sí. ¿cierto? Los aspectos más relevantes. Entonces tenemos el Sol, una cuadratura con Neptuno y Mercurio, cuadratura Neptuno. Mercurio sextil con Venus y conjunción con Plutón, Júpiter conjunción con Urano, Neptuno sextil con Plutón, Luna sextil Mercurio, Trino, Venus, oposición Saturno, conjunción Neptuno, y esos serían todos los aspectos. Pocos aspectos hay, ¿ah? ¿Y cómo se manifiesta en la vida cotidiana? Ahora vamos a la visión evolutiva espiritual. ¿El nodo norte dónde está? Nodo El norte, norte, no te lo tenemos en Piscis. Piscis. Ya nodo norte en Piscis, ¿en qué casa? Piscis está en casa 1, el ascendente. Al Correcto. frente tenemos a la casa Sí, 7, el nodo sur. está bueno. Ya, entonces si el nodo norte es Piscis, el opuesto, ¿cierto? Va a ser el nodo sur, va a estar en Virgo, ¿cierto? Mm, Virgo. sí, sí, sí. Casas interseccionales. Si está en la casa uno, va a estar en la casa 7 el opuesto. ¿Se Sí, ve ahí el nodo, en la carta se ve el nodo sur en la casa 7? sí, Ya. casa La 7. luna negra, ¿dónde está? La luna negra está en Cáncer. Cáncer, casa 4.
Ya, Cáncer, casa 4. Quirón, Quirón en Aries, casa 1. casa 1. Uno. Parte de la Fortuna en fortuna, Sagitario. Fortuna en Sagitario, casa 10. Sagitario, casa 10. Ofrece un consejo práctico para su crecimiento personal. Ya, entonces tenemos listo, está listo el prompt maestro. ¿Se fijaron cómo lo iba haciendo? Con los datos que me arrojó, ¿cierto? El programa de la carta natal, todo listo. Y yo simplemente tomo esos datos y los pongo acá en el prompt maestro. Una vez que lo tengo ya listo, voy a corregir ortografía acá. Vamos a corregir Neptuno, Plutón, Júpiter, Urano, Plutón, conjunción, Cáncer, holístico, empoderador. Entonces ahora copio todo este maestro con todos los datos de la carta natal de Mirna, lo copio y voy a ir a, a la inteligencia artificial. Esto lo tengo acá. Voy a mostrar dónde lo voy a pegar. Estamos aquí. Entonces, para entrar a la inteligencia artificial vamos a trabajar con Google Géminis y aquí está listo para agregar todo eso que copiamos. Entonces lo pongo aquí, lo pego, se pega como una foto, pero igual lo analiza. Aquí está pegado y ahora voy a dar aquí clic y la IA va a hacer el informe de la carta natal con los datos exclusivos de Mirna. Hay algunos segundos que toma en realizar todo este análisis. Voy a abrir un poco más acá. Ahí. Y aquí está. ¿Se fijan? Dice, hola Mirna, es un placer saludarte y preparar un análisis detallado de tu mapa natal, enfocándome en tu búsqueda de autoconocimiento y expansión profesional. Tienes una configuración fascinante que combina una gran fuerza vital con una sensibilidad profunda y una capacidad analítica aguda. Aquí tienes tu informe astrológico. En la triada de la personalidad, tu núcleo de identidad se define por una danza entre el fuego, el agua y la tierra. Esta combinación te otorga una presencia magnética, pero reservada. Tu sol en Leo, casa 6, tu esencia brilla a través del servicio, del orden, del trabajo meticuloso. No buscas el escenario por puro ego, sino por la excelencia en lo que haces. Tu identidad se fortalece cuando eres útil y cuando perfeccionas tus rutinas diarias. La luna en Escorpio, en casa 8, dice que tu mundo emocional es intenso y privado. Posees una gran intuición para detectar lo que otros callan. En la casa 8 está la luna, te da una resiliencia emocional inquebrantable. Te transformas a través de las crisis y tienes una conexión natural con lo holístico o lo oculto. Tu ascendente en Piscis
Esta es tu máscara o cómo tú te presentas ante los demás. Proyectas una imagen de empatía, suavidad, misticismo. Eres como una esponja psíquica, lo que te hace muy receptiva a las necesidades de los demás, aunque a veces necesites retirarte para no saturarte. Dos, fortalezas y desafíos. Aquí vienen los aspectos. Tus aspectos planetarios muestran herramientas poderosas para la comunicación y la expansión, junto con tensiones que te invitan a trabajar la claridad mental. Entonces tenemos poder de comunicación. La conjunción de Mercurio con Plutón en Virgo te otorga una mente de detective. Tienes la capacidad de profundizar en cualquier tema y comunicar verdades con gran autoridad. Al estar en sextil con Venus, te hace como una estética y un tacto que atraen a los demás. Tu expansión e innovación, dado por la conjunción de Júpiter con Urano en Libra, casa 7, es un indicador de suerte a través de asociaciones innovadoras, te atraen las relaciones que rompen moldes y tienes una visión vanguardista sobre la justicia y el equilibrio. En cuanto al desafío de la claridad, dado por el Sol en cuadratura a Neptuno, puedes generar momentos de duda o confusión sobre quién eres o hacia dónde vas. A veces podrías idealizar tus responsabilidades o sentir que tu energía se disipa. Estabilidad versus cambio. Esto está dado por Saturno en Tauro, casa 2, busca seguridad material sólida, pero la oposición de Neptuno sugiere que debes aprender a equilibrar lo tangible con lo espiritual para no sentirte frustrada por las limitaciones económicas. Y en la parte final de tu carta natal, la misión evolutiva y espiritual, tu camino de vida te pide soltar el control excesivo y confiar más en el flujo del universo. El nodo norte en Piscis, casa 1, tu misión es desarrollar tu propia identidad espiritual. Debes pasar del análisis excesivo y la crítica, nodo sur en Virgo, hacia la entrega, la compasión y la intuición. Viniste a aprender a hacer más que hacer. Hacer más que hacer. Quirón en Aries, en la casa 1, tienes una herida relacionada con la iniciativa y el valor personal. Sanas a otros ayudándoles a encontrar su identidad y al hacerlo sanas tu propia capacidad de autoafirmarte. La parte de la fortuna en Sagitario, casa 10, el éxito y la alegría profesional te esperan cuando expandes tus horizontes, ya sea a través de las enseñanzas, los viajes o la filosofía. Tu brillo social está ligado a compartir una visión amplia de la vida. La luna negra en Cáncer, casa 4, indica un punto de dolor o sombra en tus raíces familiares. Integrar este aspecto requiere nutrirte a ti misma y reclamar tu propio concepto de hogar, sin miedos heredados. Y finalmente hay un consejo práctico para tu crecimiento personal, tu desarrollo personal. Confía en tu instinto tanto como en tu lógica. Cuando sientes que el análisis, Virgo, te paraliza, utiliza la meditación o el arte Piscis para reconocer, para reconectar con tu propósito. Tu mayor éxito profesional vendrá cuando permitas que tu intuición guíe tu estructura de trabajo. Conclusión, Mirna, tienes el mapa de una sanadora, comunicadora profunda. Tu capacidad para estructurar el caos y ver más allá de la superficie es un regalo. Si logras integrar tu necesidad de orden con tu inmenso mundo espiritual, no habrá meta profesional que no puedas alcanzar con gracia y sabiduría. Confía en tu luz. Y ahí tenemos ya la carta lista, como ustedes ven, rapidísimo. Ahora yo voy a copiar todo este informe que me arrojó la IA y
lo voy a copiar en una hoja Word, ¿ya? Voy a ir acá, voy a abrir un archivo Word. Un archivo nuevo de Word y voy a pegar acá el informe. ¿Ya? Lo voy a colocar en una hoja A4. Voy a colocar los márgenes. No, 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 no estoy ocupado. Eh, vamos a ver los márgenes. A ver, vamos a poner 2,5, 3, 2,5 acá. Ya, perfecto. Y voy a subir acá arriba. Voy a colocar arriba eh, informe, informe, carta natal. Lo voy a poner aquí al medio. Vamos a ponerlo al medio, lo voy a poner en negrita. Ya. Y voy a sacar esta línea. Voy a justificar esto para que se vea bien ordenadito. Ahí está bien ordenadito. Eh, y aquí podríamos poner los datos de Mirna, sus datos. A ver, voy a ir acá a mis archivos, buscar los datos. Mm, Ok, vamos a revisar acá. Voy a buscar los Sonia Lucy, Claudio Milagros. Mirna, 19 de agosto, 69, 1925. Perfecto. Yo ya tenía archivado acá en mi archivo los datos de Mirna y vamos a copiarlos y lo vamos a poner en su informe. Vamos a ponerlo en su informe. Aquí al lado, a ver, aquí voy a achicarlo un poco. Vamos a ponerlo en calibre 11. Yo ya tenía previo esto ya pegado. Ya, aquí están sus datos y ahora vamos a poner su gráfico. Oye, mi amor, A ver. Profesor, nosotros no podemos visualizar el Word. Ah, ya, voy a mostrarlo. voy a poner.
Ahora sí lo ven, No, no se ve el Word. no. Todavía, pues esto no se ve. Ahora, Sí, ya, perfecto. Bien, entonces aquí voy a pegar el gráfico que lo voy a sacar de acá, que yo lo tenía ya listo, pero igual lo pueden copiar de la misma, mejor lo voy a copiar del programa. Voy a ir a la astrocita aquí, Rosic, acá está, ahí, ya. Entonces, lo voy a copiar de acá. Este es el programa donde habíamos calculado la carta natal. Eh, Voy a ponerlo acá en carta natal. Y esto vamos a copiarlo. Copiar imagen. Lo voy a llevar al informe que estamos haciendo en el Word. Aquí. Y aquí lo voy a pegar. Está un poco grande, así que lo voy a achicar. Vamos a achicarlo. A ver ahí cómo está quedando. Ahí. O sea, voy a correrme un poquito más arriba. Y voy a sacarle esto gris. Ya. Entonces aquí tenemos el informe listo, está su gráfico, están sus datos y está una introducción, la tríada de la personalidad, Sol, Luna, ascendente, están los aspectos, las fortalezas y los desafíos y está la misión evolutiva y espiritual y un consejo práctico para su crecimiento y la conclusión. Al final salen 3 páginas de su carta natal. Voy a grabar esto. Vamos a ponerlo en astrológico, informe de carta natal. Vamos a poner aquí arriba Mirna, Mirna, y lo voy a pegar acá en mi carpeta de astrólogos. Entonces así ha quedado el informe final. Como ustedes pueden ver, sale todo rápido, súper personalizado, bien sintético. Pero para ello tenemos que colocar todo correctamente en el prompt maestro para que esto sea exacto para esa persona. Voy a cerrar aquí. Vamos a cerrar voy a cerrar la guía, la carta natal y voy a ir acá al WhatsApp web. Perfecto, entonces voy a ir acá a nuestro grupo. Estoy metido ahora en
el WhatsApp web para poder compartirles a ustedes el archivo que hicimos, el programa que hicimos recién. Estamos en este grupo y aquí voy a pegar el informe que recién hicimos en documentos de mi computadora. Voy a ir a Astro, voy a ir a Astrólogo y voy a buscar el informe que recién hicimos. Informe carta natal Mirna. Y lo voy a pegar acá y lo voy a compartir para que ustedes tengan el ejemplo de cómo hicimos esta carta natal con IA. ¿Ya? Ahí está ya en el grupo para que vayan viéndolo. Y también me les voy a compartir el prompt que donde trasladamos todos sus planetas, sus casas, sus aspectos para poder realizar esta carta. Lo voy a poner también acá vamos a poner aquí los datos de cómo hicimos esto. Ahí está. Y bueno, ustedes ya saben cómo se calcula la carta natal y cómo extraemos información de ahí. La anotamos en un papel o la pasamos directo acá al prompt maestro, como lo hicimos ahora, y luego esto lo ponemos en la IA para que lo haga. Después toda esa información la copiamos en una hoja Word o en un PDF y ya tenemos listo nuestro informe. ¿Qué les parece? Muchas gracias, profesor. A mí me parece genial, porque no- Interesante. Yo no- estoy no- armando mi carta desde que hemos empezado y aún no termino, sigo leyendo, con esto rapidito y cien por sí, ciento seguro con lo que ha sí, acertado, todo lo que ha dicho, exacto. con nada que Ajá, haya cambiado, que haya modificado, que esté en duda. claro. Tú sientes que eso te cuadra, esa información que sale de algún modo. Suena conmigo perfectamente, sí, tal cual. Ok, súper bien entonces. Bien, gracias Blanca Patricia por irme contando los planetas y los signos. Mirna, veo que también te manejas en observar los planetas, los signos y todo eso, me di cuenta. Sí, me gusta Eh, mucho, profesor. fantástico entonces. Bien, ha sido un gusto haber estado con ustedes, Blanca Patricia, Ana Mercedes, Mirna, María Amparo, Claudio, lograste ingresar Jorge muy estudioso, siempre él tomando cursos, Ana Ruth, al final entraste, lograste entrar a último minuto, pero bueno, esta clase ya la grabamos, así que la voy a compartir, y también las PPT de esta clase, y sobre todo el prompt maestro para que ustedes traten de hacer un ejercicio, traten de hacer su propia carta y me la pueden enviar para revisarla, para ir avanzando, ¿ya? La próxima clase, además de hacer la carta natal con la IA, lo vamos a hacer en forma oral, analizando punto por punto en la clase, ¿ya? Vamos a usar las dos maneras de cómo se hace el análisis de la carta natal, ¿ya? Bueno, un gusto haber estado con ustedes, que tengan un lindo fin de semana, un lindo domingo, relájense y nos vemos la próxima clase. Buenas Muchas gracias, noches. profesor. Gracias, gracias. Gracias, Hasta luego. profesor. Adiós.